A ver, ¿quién recuerda los límites? Límite superior o límite proximal de la fosa cubital. La tróquea y Ya, una línea que va desde la epitróclea hasta el epicóndilo, ¿no? Ya, muy bien. Al revés, epitróclea y epicóndilo. ¿Qué más? Límite lateral. tronador. El supinador largo. Supinador largo. ¿Cuál es el supinador largo? Este de acá, ¿no? Este musculito. ¿Dónde se inserta el supinador largo? ¿Recuerdan? Arriba. En el borde lateral del epífisis distal, ¿no? Borde lateral del epífisis distal. ¿Y la inserción distal? ¿Dónde es? Aquí. ¿Dónde es la inserción distal? ¿Recuerdan? Segundo. No. Epífisis del radio. En el epífisis del radio, en el epífisis distal del radio. ¿En qué parte del epífisis distal del radio esta zona, no? ¿Cómo se llama? Apófisis estiloides del radio, ¿no? Distal. Muy bien, este es supinador largo. Es el límite lateral. ¿Límite medial cuál era? Este de acá, ¿no? Pronador redondo. Como ven, el pronador redondo solamente es un músculo que va desde aquí, ¿desde dónde? Desde la epitróclea hasta cara lateral del radio, tercio medio, ¿no? Tercio medio de la cara lateral del radio. Muy bien, epitróclea. Es un músculo epitroclear y este es un músculo que viene desde el borde lateral del húmero, ¿no? Muy bien. Esta fosa cubital se divide gracias a este tendón, ¿no? ¿Verdad? Este tendón del bíceps, ¿verdad? Este es el bíceps, ¿no? Esta es su porción corta, siempre la porción corta es medial y la porción larga es lateral, ¿no? Con su tendón que pasa por la corredera del bicipital. Muy bien, se reúne el tendón acá, el tendón del bíceps, y este tendón del bíceps se va a insertar abajo, ¿no? ¿En dónde? En la tuberosidad bicipital del radio, ¿no? Acá, la tuberosidad bicipital del radio, y va a dividir esta fosa cubital en dos, ¿no? En dos canales. ¿Cómo se llaman los canales? Canales bicipitales, ¿no? Canal bicipital medial y canal bicipital lateral. Ya, lo importante acá, y hemos visto los límites, lo importante es saber el contenido de cada uno de los canales, ¿no? El canal bicipital medial, que sería este de acá, ¿qué contenido tiene? Nervio mediano. Nervio mediano, acá está, miren, nervio mediano y la arteria braquial, ¿no? La arteria braquial. Muy bien, nervio mediano y arteria braquial. Ese es el canal bicipital medial. ¿Y el canal bicipital lateral? ¿Cuál es el contenido del canal bicipital lateral? Nervio radial. Miren ahí, el nervio radial, este nervio, y este de acá, ¿no? La anastomosis de la arteria recurrente radial anterior con la rama anterior de la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda, como recordarán, acompaña al nervio radial, ¿no? Acompaña al nervio radial atravesando un canal por detrás del húmero, el canal de torsión. Ambas pasan juntas, por eso a ese canal de torsión también a veces se le conoce como canal radial, porque por ahí pasa la arteria radial junto con la braquial profunda. La braquial profunda a esta altura da dos ramas, una rama anterior que se viene acá y una rama posterior que se va por atrás. La rama anterior se anastomosa con esta rama que es la recurrente radial anterior. ¿De dónde salía la recurrente radial anterior? Rama de la arteria radial, que es esta, de la arteria radial. ¿Y de dónde sale la recurrente radial posterior? Del tronco no, de la interósea posterior. De la interósea posterior, ¿no? Acá también la vemos, miren, nervio radial, acá está, nervio radial y arteria recurrente radial anterior, en el contenido del pliegue bicipital lateral. Y en el pliegue bicipital medial, la arteria braquial con el nervio mediano. No olviden las relaciones, esto siempre preguntan en el teórico, relaciones del nervio mediano con la arteria braquial. ¿Cómo son? En su tercio proximal, en su tercio medio y en su tercio distal, ¿no? En el tercio proximal el nervio es lateral a la arteria. Miren, lateral a la arteria. En su tercio medio el nervio cruza por detrás a la arteria y en su tercio distal el nervio es medial a la arteria. ¿Ya? No se olviden esta relación, siempre preguntan. Hay algunas variantes donde el nervio pasa por delante de la arteria en su tercio medio. Eso sí, puede ser que ahí también les pongan en el esto, ¿no? Pero acá en su tercio proximal y en su tercio distal no cambia. O sea, se puede cruzar por delante, pero lo demás sigue igual. ¿Ya? Muy bien, chicos. Luego, recordar también las ramas de la arteria braquial, ¿no? La arteria braquial tiene a la altura de brazo 3 ramas. ¿Cuáles son las ramas de la arteria braquial a la altura del húmero? Ya, primero,
¿A esta altura quién? Más o menos. Esta de acá podría ser. ¿Qué rama? En la altura superior, podría decir, ¿no? No. La braquial profunda, ¿no? La braquial profunda que sale por aquí, se da la vuelta, se mete por el triángulo de Avelino Gutiérrez y cruza junto con el nervio radial atrás, ¿no? Por atrás, por el canal de torsión. Esa es la primera rama. Luego vienen las dos colaterales. Colateral medial proximal y colateral medial distal. ¿Ya? Colateral medial proximal y colateral medial distal. Estas ramas, ahora, la colateral medial distal, ¿con quién va? ¿Recuerdan? La rama anterior de recurrente cubital. Rama anterior de la recurrente. No. La colateral medial distal da dos ramitas, una rama anterior y una rama posterior. Y recuerden que la colateral medial proximal llega a la rama posterior. Ya llega a la rama posterior de la recurrente, de la colateral medial distal, ¿no? Muy bien. Ahora, otra cosa que tenemos que identificar acá es que la arteria braquial llega a esta fosa cubital y en el vértice de la fosa cubital, ¿cuál es el vértice de la fosa cubital? La zona en que se cruza el supinador largo con el pronador redondo, más o menos a la altura de ese vértice, esta arteria braquial se divide en dos, miren, ahí está, se divide en dos ramas, ¿verdad? Una rama radial, una arteria radial y una arteria cubital, ¿sí? Una arteria radial y una arteria cubital, acá lo podemos ver también, arteria radial y arteria cubital. Ahora, miren de la radial, ¿quién está saliendo? Esta ramita, ¿cuál es? La recurrente radial anterior, muy bien. ¿Y qué pasa con la cubital? Miren, la cubital baja, 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 y acá sale un tronquito hacia arriba y un tronco hacia abajo, ¿ven? Un tronco hacia arriba y un tronco hacia abajo, ¿lo ven? Muy bien, este tronco que sale hacia arriba, ¿cómo se llama? Tronco de las recurrentes cubitales. Tronco de las recurrentes cubitales. Es un tronco que sale de la arteria cubital. Tronco de las recurrentes cubitales. Y miren, de este tronco de las recurrentes cubitales va a salir la recurrente cubital anterior, que es esta, y la recurrente cubital posterior, que se está metiendo ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior, que se está metiendo para irse por atrás. Esta rama anterior con esta posterior se van a anastomosar con la rama anterior y posterior que les había mencionado de la colateral medial distal, ¿no? Muy bien. Luego está este tronquito hacia abajo, ¿cómo se llamaba? Tronco de las interóseas. Y miren, esta va a dar dos ramas, ¿no? Una interósea anterior y una interósea posterior que está ahí perforando o introduciéndose por la membrana interósea, ¿lo ven? Y miren de la interósea posterior que está saliendo, una ramita delgadita, miren, ahí, a ver primero por acá, una ramita delgada, ¿ven? Esta chiquita que está subiendo, ¿verdad? ¿Ven? Por ahí. Acá está la interósea posterior, una ramita pequeña que sube, ¿sí? Que a veces la preguntan, acá, interósea posterior y una rama que sube, ¿ves? Esa rama que sube, ¿cuál es? La recurrente radial posterior. Entonces no olviden, recurrente radial anterior sale de la arteria radial. Recurrente radial posterior sale de la interósea posterior. Es distinto a las cubitales, a las recurrentes cubitales. Tanto la recurrente cubital anterior como la recurrente cubital posterior salen de un mismo tronco, que se llama tronco de las recurrentes cubitales. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué otras ramas tenía la arteria radial a nivel de antebrazo? Una, ya vimos esta, la recurrente radial anterior. ¿Qué otras ramas tiene? Tiene ramas musculares, tiene rama para el óseo, ¿cómo se llama? Para el hueso. La rama nutricia, muy bien, rama nutricia. Y a la altura de acá, de la muñeca, tiene ramitas, tiene una rama que es así, ¿no? Transversal para aquí. ¿Ven esto? ¿Ven esta ramita que está saliendo acá? Está por fase, así, ¿no? Viene así. ¿Ven? Esa se llama arteria anterior transversa del carpo. Anterior transversa del carpo, que se une a una arteria también de la cubital, que también se llama anterior transversa del carpo, para formar el arco anterior transverso del carpo, acá, ¿no? A esta altura más o menos, donde se da en el borde inferior de un músculo que hay acá, ¿no? ¿Qué músculo hay acá al fondo? El pronador cuadrado, ¿ya? Muy bien, chicos.
Otra cosa ya dejando el codo, porque eso es lo único que tienen que ver. Ya han identificado todo, ¿no? A ver, rapidito. Nervio mediano. Miren, está dando ramas para qué músculos. Para todos estos músculos de acá de la región anterior, ¿no? Excepto ¿quiénes? ¿Quiénes no son inervados por el mediano acá? El cubital anterior, que sería este de aquí, cubital anterior, ¿y a quién? A dos fascículos mediales de el flexor común profundo de los dedos, que sería más o menos este sector. Después lo vemos con más detalle. ¿Ya? Todos los demás son inervados por el nervio mediano. Acá lo vemos, miren, dando ramas nerviosas para todos los demás músculos. ¿Sí? Para todos los demás músculos. Esta es la arteria brachial. Esta radial. Esta de aquí cubital. Arteria radial anterior. Esta de aquí tronco de recurrentes cubitales. Este de aquí abajo tronco de las interóseas. Muy bien. Este de acá la recurrente cubital anterior, ¿no? Es distinto que te pongan el alfiler acá en el tronco a que te lo pongan acá, porque acá ya se dividió en recurrente cubital posterior y una recurrente cubital anterior. Aquí tronco de las interóseas, acá interósea posterior. Este de aquí interósea anterior. ¿Y esta ramita que regresa? La recurrente posterior. Radial posterior. Algo que me estoy olvidando aquí, el nervio radial. ¿Qué hace el nervio radial? El nervio radial viene por atrás, va inervando al tríceps, ¿no? En la parte de atrás del brazo. Llega acá a la fosa cubital medial y miren, se divide en dos ramas, una acá y otra acá. ¿Ven? Una rama superficial y una rama profunda. Esto es importante. Nervio radial se divide en una rama superficial y una rama profunda. Miren la rama superficial. Va superficial por detrás del supinador largo y llega por acá superficialmente para inervar 2 dedos y medio por el dorso de la mano. 2 dedos y medio cogiendo el pulgar, cogiendo el índice y la mitad del dedo medio. En esta zona superficial. Aparte también da ramas sensitivas, nerviosas para esta zona posterior de esta zona de la muñeca, ¿no? Por ahí. ¿Qué hace la rama profunda? Miren, la rama profunda perfora a este músculo. ¿Qué músculo es este de aquí? El supinador, ¿qué? Supinador corto. En el plano profundo de esta zona tenemos al supinador corto. La rama profunda del radial lo está perforando. ¿Recuerdan arriba un músculo perforado por un nervio? ¿Cuál es? El coraco braquial perforado por el nervio musculocutáneo. En este caso, el músculo supinador corto perforado por la rama profunda del nervio radial. Esta rama profunda cruza el supinador corto y llega a la parte posterior del antebrazo. Y ahí se lo puede denominar nervio interóseo posterior. ¿Han escuchado eso de nervio interóseo posterior y nervio interóseo anterior? El nervio interóseo anterior se le llama también el nervio mediano, porque está por delante de la membrana interósea. El nervio interóseo posterior, ¿qué vendría a ser? El nervio radial. ¿Qué parte del nervio radial? La rama profunda del nervio radial. Es ahí donde el nervio interóseo posterior va a dar inervación para todos los músculos de la celda lateral y todos los músculos de la celda posterior. ¿Cuántos músculos son en total ahí? En la celda lateral son 4. ¿Y en la celda posterior? 8. 4 en primer plano, 4 en segundo plano. Entonces en total 12 músculos. Ahorita lo vemos, ¿eh? Muy bien, entonces no olviden tampoco esto. Siempre preguntan por ahí por esta ramita o por esta ramita. Rama superficial, no sé los que vinieron del circuito el domingo último que hubo repaso, les puse acá, ¿no? El alfiler, ¿qué es? Rama superficial del nervio radial. Rama superficial del nervio radial. ¿Ya? Es el único que pasa por ahí, ¿no? Muy bien, vamos a antebrazo. Antebrazo tiene una región anterior, una región lateral, o una celda anterior, celda lateral y una celda posterior. Recuerden que los músculos de la celda anterior son generalmente flexores, los de la zona posterior son extensores, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se dividía la región anterior a la celda anterior? Se dividía en 4 planos musculares. ¿Cuáles son los del primer plano? Muy bien, plano redondo, palmar mayor,
palmar menor, miren, y cubital anterior. ¿Ya? Palmar mayor, palmar menor. ¿Cómo se distinguen? Por su tendón. El tendón es mucho más largo y tiene menos fibras musculares. En cambio el palmar mayor no, es un poco más grueso. Ahora, hay casos en que uno de estos no está. Es una variante bastante común, ¿ya? Hay un montón de cadáveres de repente en el anfiteatro donde uno de estos dos músculos no está. Tienen que tener cuidado, ¿ya? Y este de acá es el cubital anterior. Esos cuatro, prono redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, son el primer plano. El prono redondo ya lo vimos, ¿no? Es un músculo epitroclear y llega hasta el tercio medio. ¿Qué cara? Cara lateral del radio. Lateral. Anterior aquí es para el flexor largo del pulgar. ¿Ya? Lateral es para el pronado redondo. Palmar mayor, igual, músculo epitroclear y llega hasta ¿dónde? Hasta la base del segundo y tercer, a veces le dicen un cachito, se va al tercer metacarpiano, pero principalmente al segundo metacarpiano. Muy bien, aquí, palmar menor, igual, epitroclear, ¿y hasta dónde llega? No, vértice de la fascia palmar. Aquí hay una fascia palmar que es así, ¿no? Así, viene así, así, ¿no? Una fascia en forma de triángulo, ¿sí? Esta fascia palmar se reúne y se une a este tendón. Por eso este tendón en latín se le dice palmaris longus, ¿no? Palmaris por la fascia palmar, ¿ya? Ah, y eso también, antes a nosotros nos obligaban a aprender nombres en latín, cuando está el doctor Espinosa. Así que ustedes la tienen fácil, échenle ganas, ¿no? Este de aquí es el cubital anterior, donde se inserta. Igual es un músculo epitroclear y llega hasta ¿dónde? Es un huesito, ¿no? No, este llega a ese hueso. Ajá, este de acá. ¿Cómo se llama este hueso? Hueso pisiforme, este chiquitito, ¿no? Este de aquí. Acá llegan tanto el cubital anterior como el cubital posterior, los dos llegan ahí. Muy bien, primer plano. Segundo plano, retiro, ¿no? Abro esto y encuentro este de acá, ¿no? El flexor común superficial de los dedos, ¿no? Flexor común superficial de los dedos. Miren cómo pasan sus tendones. Dos anteriores y dos tendones posteriores. ¿Cómo está esto? Está más o menos así. Así pasan los tendones. O sea, estos dedos de aquí pasan por abajo y los otros dos dedos pasan por arriba. En cuatro, ¿ya? ¿Por quién es inervado este músculo? Todos los músculos del primer plano inervados por el mediano excepto el cubital anterior, ¿no? El cubital anterior es inervado por el nervio cubital que está acá. Acá lo veo el nervio cubital. ¿Ven? El nervio cubital ahí. Los demás, los otros tres, por el mediano. Muy bien. El flexor común superficial de los dedos, ¿por quién es inervado? Por el mediano en su totalidad, ¿no? Y es el único músculo del segundo plano. Ahora, músculo epitroclear también, ¿verdad? Y sus tendones distales, ¿hasta dónde llegan? Flexor común superficial de los dedos. ¿Qué hace? A ver acá. Base de las falanges medias, ¿no? Acá, de los 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo se inserta? En un tendón que se abre así, ¿no? Se abre. ¿Para qué? Para dar paso por dentro al tendón del flexor común profundo de los dedos. Por eso este tendón del flexor común superficial se llama tendón perforado y al tendón del flexor común profundo se llama el perforante. ¿Sí? No se olviden de eso, perforado y perforante, el del flexor común profundo. Muy bien, ese segundo plano. Tercer plano, ya abrimos todo, ¿no? Abrimos todo esto y llegamos a la región profunda de antebrazo y encontramos a dos músculos en el tercer plano, ¿no? Uno acá que va hacia el radio y uno acá que va hacia el cúbito, ¿verdad? En la cara anterior del radio y en la cara anterior del cúbito. ¿Cómo se llama este de acá? Flexor común profundo de los dedos. Y este de aquí, flexor largo del pulgar, ¿ya? Estos se insertan en la cara anterior. El flexor largo del pulgar, cara anterior de radio. Flexor común profundo de los dedos, cara anterior de cúbito, ¿ya? Por acá, ¿quién pasa? Por acá, por delante, entre ambos músculos, está pasando el nervio mediano. ¿Ya? El nervio mediano pasa entre el flexor y el flexor largo del pulgar y el flexor común profundo, obviamente por delante. Acompañados de... No, esta arteria es más acá. Esta arteria es más acá. Por ahí, porque la arteria pasa junto con el nervio cubital, ya pasan los dos juntitos. Este nervio pasa solito, por eso este nervio, como les dije, también le llamaban
nervio interóseo anterior. Por ahí si les ponen en el examen a quiénes inerva el nervio interóseo anterior en antebrazo, se están refiriendo al mediano. Entonces tienen que poner los 6 músculos y medio, ¿no? Muy bien, entonces miren, como este nervio pasa por acá entre el flexor largo del pulgar y esta parte del flexor común profundo, va a inervar, ¿no? Tanto al flexor largo del pulgar y solamente a los 2 fascículos laterales del flexor común profundo de los dedos, ¿no? Porque justo el nervio está pasando por ahí, entonces le da inervación solamente a la mitad de este músculo. Los otros 2 fascículos, que serían los fascículos mediales, ya van a ser inervados, estos 2 fascículos de acá van a ser inervados por el nervio cubital que está viniendo por este lado, ¿no? Entonces cada uno inerva su territorio, ¿no? Este de acá que está pasando cerca a esta zona, inerva estos 2 fascículos, y el nervio cubital que está pasando en esta zona, inerva estos 2 fascículos, ¿ya? Ahora, miren, la arteria cubital, junto con el nervio cubital, el nervio siempre va medial a la arteria. Eso sí, no se olviden, ¿no? El nervio siempre va medial. Acá no es que primero va lateral, luego se cruza, luego medial. Acá el nervio siempre va lateral a la arteria cubital, ¿ya? Y otra cosa, la arteria cubital se cruza con el nervio mediano acá, ¿no? La arteria cubital se cruza con el nervio mediano en el vértice de la fosa cubital, ¿ya? ¿Cómo pasa? El nervio pasa por delante de la arteria, ¿ya? Eso no olviden, relaciones siempre, porque a veces preguntan en el parcial teórico, ¿ya? El nervio cubital pasa por delante, el nervio mediano pasa por delante de la arteria cubital, y la arteria cubital siempre es lateral al nervio cubital. Ya, siempre es lateral al nervio cubital, o en su defecto el nervio cubital siempre es medial a la arteria cubital, ya, cualquiera de las dos. Ahora, el nervio cubital, chicos, ¿en dónde pasa en codo? ¿Por dónde pasa en codo? Eso también siempre preguntan, ¿no? Pueden preguntarlo de 2 formas, por dónde pasa, o también pueden decir dónde lo bloquea, dónde se bloquea el nervio cubital en codo. Acá, ¿no? En un canal. ¿Cómo se llama este canal? Muy bien, canal epitrócleo olecraniano, o sea, el que está entre el epitróclea y el olecrano. Acá se forma un canal, que es el canal epitrócleo olecraniano. Por ahí pasa el nervio cubital y luego llega pues a esta zona, ¿ya? Entonces ahí se lo bloquea. Si yo quiero anestesiar, ¿qué inerva el nervio cubital? Acá un músculo y medio nomás, ¿no? Cubital anterior y los 2 fascículos mediales. Pero en mano, ¿qué inerva? En mano inerva casi todos los músculos, a la mayoría de los músculos, e inerva dedo y medio desde la palma de la mano y del dorso de la mano 2 dedos y medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tiene una herida el paciente, o se le quiere sacar la uña del dedo meñique, o tiene un corte y se lo tiene que coser, ¿qué anestesio? Anestesio el nervio cubital. ¿Dónde lo anestesio? En el canal epitrócleo olecraniano, porque por ahí pasa, ¿no? Entonces ahí ingreso con la anestesia, lo bloqueo. Por eso siempre les van a preguntar bloqueos de nervio. Acá es para este. ¿Y dónde es el bloqueo del mediano? En el canal bicipital medial, ¿no? Porque por ahí pasa el nervio mediano, canal bicipital medial. ¿Dónde es el bloqueo del radial? ¿Qué me dice? Canal bicipital lateral, o también en el canal de torsión, ¿no? No sé si les ha pasado a veces cuando se quedan dormidos sobre su brazo, ¿no? Y de ahí se levantan y todo esto está adormecido atrás, ¿no? Y no pueden estirar los dedos. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado su nervio radial. Hasta que se relaje un poco ya van a estar más tranquilos, ¿no? Igual acá, no sé si les ha pasado y se han chocado el codo en el canal epitrócleo olecraniano y sienten cosquillas como hormigueo, ¿no? En toda esta zona hasta la mano, ¿no? Y justo es solamente esta zona y toda esta zona de la mano sienten ahí adormecimiento. ¿Por qué? Porque están bloqueando su nervio cubital. Y entonces es importante. ¿Dónde más se lo bloquea el nervio mediano? También se lo bloquea acá, en esta zona. ¿Cómo se llama? Canal de los palmares, el que está entre el palmar mayor y el palmar menor. Ahí al medio, ustedes cogen, ¿no? Sienten a los 2 palmares, en el medio ponen la anestesia, canal de los palmares. ¿Ya? Entonces eso también, aplicaciones clínicas al doctor Guamal le gusta tomar bastante. Tercer plano, esos son estos 2, ¿no? Y cuarto plano, pronador cuadrado al fondo, ¿no? El chiquito acá tiene una forma de cuadrado, pronador cuadrado al fondo. Ahora tengan cuidado, ¿eh? Porque a veces, creo que les tomé la vez pasada que hubo el repaso, no me acuerdo,
no se ve bien dónde está el alfiler, ¿no? Lo ponen el alfiler así, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto, y ponen el alfiler así, ahí al fondo, y para colmo como que lo cierran así, ¿no? Está al fondo ahí. ¿Eso de ahí qué es? Pronovar cuadrado. No tienen otra que perder, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está hincando a ninguna de estas estructuras superficiales, ya no está hincando a ninguna de las estructuras superficiales, y se supone que al fondo, ¿quién está? El pronovar cuadrado. Es igual como si ustedes lo pusieran así, ¿no? Miren ahí, ¿no? ¿Está hincando al flexor común superficial? No. ¿Está hincando al palmar mayor? No. ¿Está hincando al palmar? No. Entonces, ¿quién está en un plano posterior? El flexor común profundo de los dedos. Tengan cuidado. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, los ponen así. En ese caso, este es el bíceps, no lo están cogiendo. Este es el coracobraquial arriba, no lo está cogiendo. Por lo tanto, braquial empírica. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pasemos a muñeca. Bueno, no. Ya vimos esta parte. Acá rapidito, lateral. ¿Qué músculos hay en la región lateral de aquí? Muy bien, primer plano, supinador largo. Después viene esto de acá, ¿no? Primer radial externo. Miren este de aquí. Segundo radial externo. Y más al fondo aquí, esta zona chiquito. Miren cómo es el supinador corto. Acá, ¿no? Viene así, en la cara lateral del tercio proximal. Viene también por acá, por el cúbito, y luego se reúne por atrás y se sube acá al epicóndilo, ¿no? Es un poco extraño este músculo, ¿no? Es supinador corto al fondo, ¿ya? Entonces, supinador largo, primer radial externo acá, segundo radial externo por debajo, ¿no? Todo esto de aquí, segundo radial externo, todo, y luego el supinador corto al fondo, ¿no? Supinador corto, en forma de cebolla le dicen estos músculos, ¿no? Muy bien, y luego viene la parte posterior de antebrazo. En parte posterior es más fácil porque saben que todos los músculos de la región posterior, tanto desde brazo hasta antebrazo, son inervados por el nervio radial, ¿no? Muy bien, ¿qué músculos tenemos acá? Creo que acá está mejor. Ya, ¿qué músculos tenemos en la región posterior? Tenemos dos planos musculares. El primer plano, 4 músculos, segundo plano, 4 más, ¿no? Listo. ¿Cuáles son? Primer plano. ¿De acá es el? Ya, ¿cuál es este? Cubital posterior. Mira, se va por la zona cubital y llega hasta el huesito, ¿no? Este huesito de acá. Cubital posterior. ¿Qué más? De acá, miren. Extensor propio del meñique. Muy bien. De aquí. Extensor común de los dedos. Muy bien. Van cubital posterior, extensor cubital posterior, extensor propio del meñique aquí, extensor común de los dedos. ¿Y cuál falta? Primer plano. Acá, ¿no? El anconio. Acá, anconio, que es el músculo del codo. Anconio. Listo, 4 músculos. El primer plano. Sacamos estos y llegamos al segundo plano. Segundo plano, ¿qué músculos tenemos? A ver ahí. Mira, ¿qué músculos tenemos? Este de acá. Miren, acá, ¿no? Acá hay 2. Uno que viene de la parte de arriba, ¿no? Acá. Abductor largo del pulgar. Uno que viene de la parte proximal acá. Extensor corto del pulgar. Los dos van juntos, ¿no? Por la primera corredera, por el primer canal. ¿Ya? Ahí están, los dos. Luego que viene, más arriba, viene de esta zona del cúbito, ¿ya? Extensor largo del pulgar. Acá extensor largo del pulgar viene desde arriba. Y más chiquito acá, miren este chiquitito acá, ¿no? Chiquitito, ¿eh? Propio del índice. Ahí está, pequeño, abajo. El largo viene desde arriba. Ya, entonces, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, miren, viene desde arriba, y extensor propio del índice, acá, extensor propio del índice que viene desde abajo nomás. Listo. Y acá se forman correderas, ¿no? Correderas. ¿Cómo son las correderas? Primera corredera, esto de acá, ¿no? Abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Segunda corredera. Acá están, ¿no? Estos dos laterales, ¿no? Primer y segundo radial pasan por acá. Primer y segundo radial. ¿A dónde llega el primer radial? Llega a la base del segundo metacarpiano.
El segundo radial A la base del a la base del tercer metacarpio. ¿Ya? Segundo y tercero. Muy bien, esa es segunda corredera. Tercera corredera, de acá, ¿no? Extensor largo del pulgar, porque este de acá es el corto del pulgar, este de acá es el largo del pulgar. Ya, esa es la tercera corredera. Cuarta corredera,